Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Hoy no nos acompaña nuestra compañera Andrea Tavares, le enviamos a ella entonces un saludo y vamos ya con los títulos más destacados de esta jornada. Los gremios de la educación se concentran a esta hora frente a la sede del Poder Ejecutivo en reclamo de incremento salarial en el marco de la rendición de cuentas. Las marchas de maestros y profesores contaron con el apoyo de la Central de Trabajadores y el gremio del taxi. Dirigentes del PIT-CNT pidieron este mediodía en una reunión en la sede de la Presidencia que no se discrimine a la universidad y que se destinen 10 millones de dólares para salarios docentes. Una mujer de 47 años murió en Rocha por gripe H1N1, pero el Ministerio de Salud Pública informó que no estaba embarazada. El presidente José Mujica confirmó que luego de su viaje a Cuba y El Salvador visitará Colombia, donde mantendrá una reunión con el presidente Juan Manuel Santos en el marco del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los salarios aumentaron un 0,09% en mayo y acumularon una variación anual del 6,38% y del 11,7% en los últimos 12 meses. Uruguay entrenó en Bahía de cara al partido por el tercer puesto ante Italia el domingo a las 13 horas en su última actuación en la Copa de las Confederaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia una visita histórica a Sudáfrica, donde el crítico estado de salud de Nelson Mandela mantiene en vilo a todo el país africano. En el espacio de cultura, Majo Borges con todas las novedades para las vacaciones de julio, y en la entrevista dialoga con el joven escritor fernandino Damián González Bertolino. Lo veíamos en titulares, jornada pautada por intensas movilizaciones de los gremios docentes rumbo a la Plaza Independencia. Allí precisamente está nuestro móvil en vivo con Carlos Rodríguez. Carlos, contanos cómo estás viviendo la situación en este momento. Muy bien, José, buenas noches. Ahora lo que podemos decir es que, como ustedes pueden apreciar en las imágenes de nuestra compañera Laura Mauro, poco a poco ha quedado vacía la Plaza de Independencia, ha culminado hace unos 20 minutos la movilización llevada adelante en esta jornada por todos los gremios docentes. Una movilización que comenzó muy temprano, llamada, como dijimos, por los gremios de la educación y con el apoyo del PIT-CNT, con 3 puntos distintos en la capital de movilización. Tal vez el más grande fue el que se registró en la zona del Obelisco en Montevideo, donde los maestros iniciaron una cadena humana que los llevó a través de la avenida 18 de Julio rumbo a la universidad, que era el segundo punto en donde se concentraban los sindicatos de secundaria y el PIT-CNT. También hubo un tercer punto de encuentro que fue sobre el centro de estudiantes, el IPA, como ustedes saben. Allí los estudiantes de ese centro y el sindicato del taxi marcharon por Avenida Libertador, también hacia Avenida 18 de Julio. Luego de confluir en la principal avenida, estaba pensado un acto por parte de la orgánica del PIT-CNT en donde iban a tener voz los gremios de la educación e iba a culminar uno de los coordinadores de la Central Obrera, Marcelo Abdala. ¿Qué sucedió cuando miles de personas estaban paradas sobre la avenida 18 de Julio? Una dificultad técnica se verificó, por lo cual no hubo amplificación. Los discursos quedaron cortados por la mitad luego de varios intentos. A medida que esto sucedía, también estaba pasando por el costado de lo que podamos decir el improvisado escenario, un grupo de gente que no estaba conforme con el hecho de que el acto culminara sobre la Plaza Independencia y estaban decididos a venir hasta aquí, hasta Torre Ejecutiva. Lo que sucedió fue que luego de ese corte en el acto de la orgánica de la Central, que culminó con el himno nacional cantado a capela por parte de miles de personas, allí tenemos que hacer una aclaración, ahí culminó la actividad convocada por el PIT-CNT, pero eso no impidió
que primero cientos de personas siguieran hasta aquí, hacia la torre ejecutiva, y luego se transformaran en por lo menos unas 3.000 que se movilizaron, se manifestaron aquí durante casi una hora, en donde hubo algunos discursos improvisados de miembros del sindicato del taxi, del centro de estudiantes del IPA y de representantes de los profesores de enseñanza secundaria. En una movilización que, por decirlo de alguna manera, surge como consecuencia de la frustrada movilización del PIT-CNT. Volvemos para atrás, José, y vamos a escuchar la palabra de la representante de los maestros de aquí de la capital, Raquel Brusquera, y del representante de los profesores de enseñanza secundaria, quienes hacen una valoración de lo que está sucediendo en estos momentos en la discusión de la rendición de cuentas. Hubo una importante reunión en Torre Ejecutiva, de la que vamos a estar informando más adelante, y de la que podría surgir una nueva idea en torno a un ajuste salarial. De cualquier manera, los sindicatos están jugados a que en la discusión parlamentaria pueda haber otro elemento encima de la mesa. Te proponemos escucharlo, José. Nosotros seguimos esperando que el Parlamento analice los mensajes del Poder Ejecutivo y del CODICEN, que es insuficiente. Esperamos que no se aten a lo que manda el Poder Ejecutivo, que haya posibilidades de buscar otros traspasamientos de rubro, que el Parlamento sobre lo que se solicita pueda tener movimientos y poder ser un poco más del 6%. Obviamente aquí hoy se termina de analizar una propuesta que presentó por Ejecutivo, habrá que hacer un cierre al día 30 de esta primera etapa y ver luego cómo nos posicionamos hacia la etapa parlamentaria, y allí en ese marco se habrá de discutir cómo continúa el conflicto. Bien, gracias Carlos. Completa crónica de lo ocurrido allí en la Plaza de Independencia a lo largo de toda esta jornada. Vamos ahora al litoral del país, porque los docentes de secundaria de Paysandú ocuparon este viernes el liceo número 1 de esa ciudad en adhesión a los reclamos que se vienen realizando a nivel nacional. Se van a reunir este fin de semana para definir cómo se trabajará con el periodo de exámenes previsto para estas vacaciones de julio. La ocupación por 24 horas del liceo número 1 comenzó en la mañana de este viernes. La Asamblea de Docentes Sanduceros decidió apoyar con esta medida los reclamos que se realizan a nivel nacional. Estamos absolutamente convencidos de que para mejorar la dignidad de la educación, primero hay que invertir en salario, y que el salario sea realmente una inversión de dignificación del trabajo docente, ¿no? Y con esto quiero ser muy claro, la docencia es un trabajo digno, el docente es digno a la hora de trabajar, y creo que estamos expresando esa dignidad en cuanto a que estamos manifestando nuestro descontento con la postura que ha asumido el Poder Ejecutivo, ofreciendo un 3% que realmente nos deja de cara prácticamente a una situación de conflicto. Si bien en este liceo está la ocupación, en los restantes 6 liceos del departamento, algunos docentes que no se adhieren al paro están tomando exámenes parciales que correspondían a esta jornada. La Asamblea de Docentes en Paysandú analizará cómo reprogramará los exámenes que están afectados por el paro. Nosotros lo que menos queremos es generar perjuicios, lo que menos queremos es tener una actitud antipática ante la población. Vamos a discutir y vamos a buscar el punto de cordura entre lo que necesita el estudiante y lo que es el justo reclamo que nosotros tenemos. La Asociación de Funcionarios de Enseñanza Media de Paysandú cuenta con 300 afiliados y se estima que son 800 los docentes de secundaria actualmente en Paysandú. Este liceo tiene 2.500 alumnos en sus 3 turnos. Desde Paysandú, Julio Correa, TN1 Noticias. Volvemos ahora a la capital, donde este mediodía una delegación del PIT-CNT se reunió con el secretariado de la Presidencia, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y los ministros de Trabajo, Economía y Educación. Esto ocurrió en la Torre Ejecutiva para solicitar al gobierno un incremento presupuestal para la Universidad de la República. De la reunión participaron los dirigentes del PIT-CNT, Marcelo Abdala y Fernando Pereira, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y los ministros Erlich, Brenta y Lorenzo. En el encuentro, los dirigentes sindicales pidieron que no se discrimine a la universidad y que se destinen $10 millones para los salarios docentes. Hemos recibido una propuesta desde el punto de vista político positiva, de que lo van a analizar con la bancada, pero que ven con buenos ojos de que esto efectivamente tenga como resultado esa equiparación. ¿Se ha manejado algún porcentaje? Bueno, porcentaje nosotros no vamos a manejar, porque lo que acordamos con la CSEU fue manejar un criterio, que es que el proyecto presupuestal que se presente contemple
porcentajes idénticos para la ANEP y para la universidad en lo que tiene que ver con recuperación salarial, es decir, con porcentaje de incremento. Es evidente que el Poder Ejecutivo ha cerrado en un 3% y después hay proyectos de la ANEP y de la UDELAR en los que tiene que debatir el propio Poder Legislativo. No obstante, nosotros insistimos hoy fuertemente en que tenemos voluntad de que efectivamente esto se lleve adelante por parte del gobierno. Formalmente la rendición de cuentas ingresa el domingo al Parlamento. Cambiamos ahora de tema. La cooperativa de trabajadores de la ex-Pluna recibió el apoyo de la Presidencia de la República y comenzará a volar en breve. Los ex-trabajadores utilizarán 3 de los 7 aviones de la ex-aerolínea de bandera uruguaya. En una reunión en la Torre Ejecutiva, el gobierno confirmó el apoyo a la cooperativa de ex-trabajadores de Pluna. 3 aviones Bombardier serán entregados a la nueva empresa denominada Alas U. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, informó que el Fondes otorgará un préstamo de $15 millones y líneas aéreas a la nueva aerolínea. Las condiciones están establecidas en el memorando de entendimiento. Es un precio de venta de $46 millones por los 3 Bombardier, con pagadero en 10 años, con un plazo de gracia de 3 años. El resto de los aviones nosotros queremos separarlo de este negocio. La idea del Poder Ejecutivo es venderlos, pero esto queda fuera de este negocio. Hoy es un día de una gran alegría porque habíamos anunciado en una reunión anterior que habíamos tenido avances. Hoy podemos establecer que con la firma de este memorándum de entendimiento, que es en la jerga nuestra un acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores, estamos generando las condiciones básicas para que despegue Alas del Uruguay. Los ex trabajadores de Pluna y el PIT-CNT dialogarán con los trabajadores afectados por el cierre de la aerolínea en la región para que no embarguen los aviones de la ex Pluna. Con nuestros compañeros, colegas del resto del movimiento sindical de la región, nosotros vamos a tener distintos diálogos y misiones a los efectos de que este sea un emprendimiento auspiciado por la totalidad del movimiento sindical de la región. El Ministerio de Salud Pública confirmó que una persona falleció de gripe H1N1 en el departamento de Rocha, pero aclaró que la paciente no estaba embarazada, como trascendió en algunos medios de comunicación. La persona que falleció tenía 47 años y estaba internada desde hace algunos días en un centro asistencial de ACE ubicado en la capital de Rocha. La directora general de Salud, Marlene Sica, fue la encargada de brindar la información y aclaró que esta persona no estaba embarazada. Se trataba de una paciente trasplantada renal en tratamiento inmunosupresor, que no vacunada contra la gripe y que ingresa por un cuadro vinculado a la esfera respiratoria que rápidamente en el correr de los días se agrava y fallece en el día de ayer. Dentro de las medidas que se establecieron, se le diagnostica a través de un test rápido una positividad para H1N1, se comienza con el aislamiento, el tratamiento antiviral y antibiótico necesario, pero pese a las medidas realizadas, la paciente fallece. El Ministerio continúa monitoreando el comportamiento del virus de la gripe H1N1 y en el caso de otra paciente que está internada en Rivera y que sí está embarazada, evoluciona favorablemente los tratamientos. Está evolucionando discretamente a la mejoría, si bien continúa en cuidados intensivos, sigue, por lo menos la información que tengo al momento actual, sigue estando ventilada, pero tiene discreta mejoría. En cuanto a la campaña de vacunación contra la gripe, si bien todavía no están los datos finales, el Ministerio de Salud Pública adelantó que fue un éxito. Podemos decir globalmente que todas las vacunas que se adquirieron se han podido usar, puede que queden algunas en algún vacunatorio, si alguien todavía se quiere vacunar, consulta antes de ir porque probablemente ya queden muy pocas y en muy pocos lugares. El Ministerio hizo un llamado de atención para algunos grupos de riesgo que no lograron los niveles aceptables de vacunación. Tuvimos una respuesta no tan buena para los niños y las embarazadas, que recordamos y que sirve para el año que viene, sigue siendo el grupo más prioritario de vacunar. Para vacunarse es el grupo que la Organización Mundial de la Salud definió como primer grupo más importante para vacunar. Y bueno, nosotros estábamos hablando, teníamos alrededor de un 20-25% de vacunadas en ese grupo. El presidente de la República, José Mujica, realizará a fines de julio una visita oficial a Cuba, El Salvador y Colombia. En declaraciones a Radio El Espectador, el presidente confirmó que el 25 de julio estará llegando a La Habana para visitar unos viejos amigos, señaló. En la isla se va a reunir con Fidel y Raúl Castro. El 28 de julio Mujica abandonará Cuba para llegar a El Salvador,
país en el que estará por 24 horas. Posteriormente viajará a Bogotá. Voy, dijo el presidente, a pasar por Colombia a reunirme con Santos para conocer los avances en las negociaciones de paz que se llevan adelante con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y precisamente el canciller Luis Almagro confirmó la reunión entre el presidente José Mujica y su par colombiano Juan Manuel Santos el próximo mes en Colombia. En otro orden, el jerarca se refirió a las expresiones del presidente electo de Paraguay, Horacio Cartés, quien consideró ilegítima la incorporación de Venezuela al Mercosur. Almagro no quiso adelantar cómo van las negociaciones con Paraguay, pero sí aseguró que el 12 de julio la presidencia del Mercosur será asumida por Venezuela. No hay otra opción. Si usted ve cómo está ordenado el traspaso de presidencias pro tempore, ve que es por orden alfabético. Entonces después de Uruguay viene Venezuela y a ellos les corresponde. A pesar de la negativa de Paraguay. Venezuela ya es miembro pleno del Mercosur y Paraguay también es miembro pleno del Mercosur, suspendido porque en determinado periodo de la historia en el cual estamos comprendidos se olvidaron de elegir su presidente por la vía de la elección democrática. Consultado sobre si se prevé un estrechamiento de lazos comerciales entre Uruguay y Estados Unidos, como lo sugirió el exmandatario Tabaré Vázquez, el jerarca dijo lo siguiente. Es una relación prioritaria para Estados Unidos, eso lo hemos dicho desde el comienzo de la gestión y nuestra intención de fortalecer los términos de intercambio, de cooperación con Estados Unidos, de comercio con Estados Unidos y de las habilitaciones pendientes con Estados Unidos está dando sus excelentes resultados. Nuestro comercio con Estados Unidos del 2010 hasta la fecha ha subido muchísimo. Se hizo la primera reunión de la Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología, la cual definió proyectos concretos para trabajar, se avanzó en las habilitaciones pendientes, o sea, es una buena relación con excelentes resultados para el Uruguay. El jerarca confirmó también el viaje del presidente Mujica el próximo 26 de julio a Cuba, donde se entrevistará con Fidel Castro. También visitará El Salvador y posteriormente se trasladará a Colombia para entrevistarse con el primer mandatario Juan Manuel Santos y negociar en el proceso de pacificación con las FARC. Y el gobierno uruguayo está apostando a la conectividad del país, se negocia con Turkish Airlines y con Qatar para que lleguen esas aerolíneas a nuestro país. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, informó que continúan las negociaciones con la empresa aérea de Turquía, Turkish Airlines, para seguir mejorando la conectividad de Uruguay. No solo estamos trabajando en el área de poder conectar en forma aérea Montevideo con Asia, sino que hay una posibilidad abierta, por lo menos lo planteamos allí, de que Uruguay pueda hacer una escuela regional de formación de pilotos con la instalación de simuladores para pilotear aviones de los más modernos existentes de todas las marcas. Pintado agregó que Diego Aguirre, director técnico de la Rayán, equipo de Qatar, será el encargado de entablar diálogo con la empresa aérea de ese país. Establecer contactos directos con los propietarios de Qatar Airlines para ver si también ellos pueden ayudarnos o considerar a Montevideo como parte de la conexión con Asia. Obviamente haciendo escala en donde ellos quieran. Por suerte, Diego asumió con mucho cariño esta propuesta. Los representantes de la cartera de transporte viajarán a Medio Oriente en los próximos meses. En tanto, el gobierno invertirá más de 200 millones de dólares en la rehabilitación del ferrocarril tras la creación de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, explicó que la dirección integrada por AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo es de propiedad estatal y funcionará en el derecho privado. Establecer las reglas para el sector es el cometido. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para ser un operador ferroviario? Y en este caso también cuáles son las capacidades y que hay que tener para, por ejemplo, ser un maquinista ferroviario. Y esta inauguración del curso con UTU es una cosa que agradecemos mucho, la sensibilidad de UTU para generar nuevas capacidades de una profesión que prácticamente se había abandonado. Pintado aseguró que se invertirán 200 millones de dólares en la rehabilitación del ferrocarril, conectando sectores productivos con terminales portuarias. Terminar de rehabilitar el tramo que va desde Pintado hasta Rivera, 422 kilómetros que insumirán 70 millones de dólares de inversión. La segunda parte que estamos tramitando en el Fondo de Convergencia del Mercosur es un préstamo de 130 millones de dólares
que uniría los departamentos del límite de Tacuarembó, Paysandú, que es en Algorta, con las estaciones de Salto y Paysandú. El representante de la cartera de transporte sostuvo que a pesar de las diferencias, mantienen un diálogo fluido con la Unión Ferroviaria. Por último, Pintado aseguró que se negocia con el gobierno chino para que colabore en algunos proyectos. Al subsecretario. OCE avanza en la implementación de un sistema de medición a distancia para regular el consumo y mejorar la facturación. El presidente de OCE, Milton Machado, dijo que para mejorar la facturación y controlar la pérdida de agua, se avanza en el proyecto de medición a distancia. Tener online lo que la gente consume y lo que podemos ver en cada medidor, traducirlo a nuestro sistema de gestión comercial, que con ese dato de medición es lo que nos va a permitir facturar. Machado agregó que la telemedida es prioridad para OCE y beneficioso para los usuarios. Mejora la gestión, el cliente a futuro incluso va a poder controlar desde un PC en su casa qué es lo que está consumiendo, es parte de los objetivos, de las metas finales a lo que queremos llegar. Se realizan pruebas en algunos barrios, la idea es que se instale en todo el país y no tiene costo para los usuarios. El gobierno analiza eliminar a través de un proyecto de ley la devolución de unos 50 millones de dólares por aportes excedentes al FONASA. El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, confirmó que este año se cumplirá con lo que establece la normativa. Este es un tema que está en la órbita del Poder Ejecutivo. El BPS en esto lo que hace es hacer la gestión de recaudación de los aportes al FONASA y la devolución cuando ella corresponde. Lo que sí debemos llevar una información muy clara que en caso de que eso se resuelva a nivel del Parlamento será para el próximo año. Este año va a haber devolución del FONASA como la hubo el año pasado. Se realizó esta tarde en el Banco de Previsión Social un homenaje a la Brigada de Médicos Cubanos tras haberse alcanzado las 30.000 operaciones de cataratas en la denominada Operación Milagro. Desde la inauguración del Hospital de Ojos José Martí en 2007, unos 48 médicos cubanos han pasado por nuestro país realizando más de 42.000 cirugías de ojos. Pero bueno, catarata como tal, alrededor de las 30.000. Y bueno, y seguimos trabajando. Siempre que haya personas que necesiten nuestra colaboración, aquí vamos a estar presentes. El Banco de Previsión Social señaló que se cumplió con un derecho fundamental de ciudadanos uruguayos discriminados por su situación económica. Hay gente que hacía 20 años, 40 años, 60 años que no veía, volvió a ver y bueno, y esto es la mayor alegría que le podemos dar a todos estos jubilados y pensionistas y a trabajadores del Uruguay que no podían pagar de ninguna manera esos 1.500 o 2.000 dólares que los oftalmólogos uruguayos pretendían cobrarles. Ernesto Murro confirmó que el Banco de Previsión Social aprobó fondos para que continúe la Operación Milagro. Hemos aprobado el pasado 12 de junio en el directorio un apoyo de 250.000 dólares por segunda vez para que continúe el trabajo de los cubanos en el Uruguay. Este es un precio absolutamente regalado, porque pensemos que se están haciendo 6.000, 7.000 operaciones por año, más todo lo que se hace el trabajo de pesquisas. La presidenta de ACE destacó el aporte del gobierno cubano y de los médicos de ese país, que han permitido además la capacitación de profesionales uruguayos. Un esfuerzo social de pagar una deuda social que la hemos hecho en conjunto sea sustentable también con la formación de recursos humanos uruguayos. Del acto participaron decenas de personas de todo el país, organizaciones de jubilados, representantes del PIT-CNT y altas autoridades del gobierno. Acuerdos entre el INAU y empresas públicas y privadas, jóvenes en situación de reclusión y otras víctimas de abandono se incorporarán al mercado laboral. Desde el 2012, cientos de jóvenes del INAU se han incorporado al mercado laboral. Javier Salsamendi, presidente de la institución, dijo que el balance es positivo, por lo que se piensa en extenderlo. Venimos trabajando también con otros chiquilines, en estos casos generalmente privados de sus cuidados familiares,
que también, bueno, están haciendo sus primeras experiencias de vinculación al ámbito laboral, tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Salsamendi explicó que la propuesta se lleva adelante con jóvenes recluidos y otros en libertad en todo el país, gracias a Antel, ANCAP, el PIT-CNT, el Sindicato de Trabajadores del Mar, entre otros. La realidad es que los empresarios y los sindicatos acepten, crean y entiendan la necesidad de desarrollar este tipo de experiencias. Las autoridades del INAU concluyeron que estas experiencias de educación y empleo motivan a los jóvenes impidiendo que reincidan en delitos. Vamos a compartir ahora algunas de las actividades que se realizaron anoche en el marco de los 40 años del golpe de Estado. El PIT-CNT realizó una concentración frente al Teatro Solís, donde se proyectaron 7 documentales que hacen referencia a las huellas que dejó la dictadura en nuestro país. Cientos de personas convocadas por el PIT-CNT se concentraron en la explanada del Teatro Solís, recordando el golpe de Estado y la huelga general, inmediata respuesta de los trabajadores al quiebre institucional. Y eso fue fruto de un debate político profundo que llevaba a las fuerzas sociales en primera línea junto a la central a la cabeza a decir que el pueblo iba a dar pelea si había golpe de Estado. Y vaya si el pueblo uruguayo y el movimiento sindical dio pelea. Más tarde, en el teatro y otras 6 salas en toda la capital y una en la ciudad de Maldonado, se proyectaron 7 documentales de 10 minutos de duración, denominados Huellas, a 40 años del golpe. Era como si el Uruguay se hubiera despertado convertido en otra cosa. A partir de esa agitación larvaria del 27 de junio, los tiempos se mezclan, aceleran o retardan, en un arrastre de acontecimientos que va acumulando capa tras capa, sin pensar. El tiempo no piensa. Y la Comedia Nacional realizó una intervención urbana en varios puntos de Montevideo. A través de cortometrajes, actores y actrices cuentan en primera persona casos reales de 14 víctimas del terrorismo de Estado. Soy maestro. La Comedia Nacional resolvió realizar un evento artístico audiovisual al aire libre. Uno de los lugares elegidos fue el Teatro Galpón, donde se proyectaron los testimonios de las víctimas encarnados por los actores y actrices de la comedia. El proyecto fue realizado por Cuadrofilms y guionado por Inés Bortagaray. Pocos días después entrega mi cuerpo a una funeraria. Dicen a mi familia que muero intoxicado. Pero los míos pueden ver los cortes, los golpes. Mi madre, Rosa, ve fallecer a mi padre, Mario, apenado por mi muerte. Cambiemos de tema. En pocos meses la nueva cárcel de Rocha dejará la órbita de la Jefatura Departamental e ingresará al Sistema Nacional de Cárceles. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, recorrió las obras y evaluó como muy positivo los cambios que se vienen llevando adelante. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, doctor Álvaro Garcé, demostró conformidad con el desarrollo de las obras de la nueva cárcel de Rocha y con el desempeño de los contenedores de la cárcel provisoria de la chacra policial. Hoy la sensación que tenemos es de cierto alivio, en el sentido que cuando veníamos a Rocha, antes del incendio, antes de julio de 2010, veíamos una cárcel de las peores del país, con problemas estructurales y que no tenían solución. Y aquí lo que hay es un alojamiento provisorio que está a la vista, son los contenedores, no son evidentemente las condiciones ideales ni mucho menos, pero aún provisorio esto es mejor que la vieja cárcel en el centro de la ciudad. La Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento recorrió las instalaciones que todos piensan quedarán prontas a fin de año.
Obviamente todavía quedan cosas, pero por suerte está habiendo un avance importante y poder dialogar, ver las iniciativas, los problemas y bueno, tratar de lograr ese gran desafío que tenemos, que es que las cárceles sean parte de centros de rehabilitación y no de depósito, y a veces depósito de forma inhumana de presos, ¿no? En el 2015, la cárcel de Rocha se integrará al Sistema Nacional de Cárceles. Y yo quiero conocer esta cárcel con mi equipo porque tenemos que hacer la estrategia de recibimiento a esta cárcel. Esta cárcel en una fecha que hay que estipular tiene que pasar a nuestra órbita. ¿Las obras cuándo terminarían? Según me dijo el arquitecto, ahora está hablando de agosto, pero hay que ver lo que ellos tienen previsto a lo que entreguen. La nueva cárcel albergará a casi un centenar de privados de libertad. Desde Rocha, Fernando Mego, TN1 Noticias. Los trabajadores del gas levantaron las ocupaciones al llegar a un acuerdo con la empresa Petrobras. Se pone fin así a un conflicto que llevó casi 2 meses. El acuerdo refleja el reconocimiento para las empresas del convenio firmado en enero y también la inclusión de una cláusula de estabilidad laboral para los trabajadores de Conecta. Y hablemos de la Feria de la Alimentación CIAL de San Pablo. Se convierte por unos días en la vidriera más importante para los alimentos del mundo y por eso las empresas uruguayas presentan y buscan captar potenciales clientes de productos de calidad. Las empresas participantes en el stand de Uruguay acudieron a un llamado público realizado por Uruguay 21, con un interés común, el de poder exportar sus productos a diferentes partes del mundo. Que es una posibilidad de estar bajo un paraguas de marca país y teniendo un producto como el nuestro, que es un producto de primer nivel, un producto gourmet, donde en Brasil es muy requerido, ya que son uno de los principales consumidores de aceite de oliva. Retomar el contacto con algunos clientes y distribuidores en Brasil y bueno, y focalizarnos más en este mercado. Sí, en otras ferias hemos logrado exportar y bueno, en esta hemos logrado unos buenos contactos. Y la idea es reforzar esa presencia que tenemos, poder organizar reuniones con los compradores o con los supermercados a los cuales ya estamos vendiéndoles y también buscando nuevas oportunidades, nuevos clientes. Los mercados a los que O33 está apuntando para los próximos años es Brasil y San Pablo es una puerta de entrada muy importante y Estados Unidos. Lo que más ha llamado la atención del stand, ¿qué ha sido? El antirresaca, ¿no? Porque es un producto que si bien se conoce en el mundo, nosotros en Uruguay lo impusimos, allá se está vendiendo y bueno, y acá todo el mundo está interesado, digo. La CIAL ofrece a los expositores la oportunidad de comparar sus productos para seguir mejorando, innovando y creciendo. Desde San Pablo, Roberto Vasconcellos, TN1 Noticias. Lo anunciábamos en titulares, el índice medio de salarios aumentó 0,09% en mayo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. En tanto, el salario real aumentó 1,91% en lo que va del año 2013. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Subió el precio del dólar, que en la compra cerró a 20.25 y en la venta 20.85. También subió el dólar interbancario billete a 20,568. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.30, 3.30. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8.40, 9.90. El euro billete se mantuvo en la compra 26.20 y subió en la venta 27.30. La unidad indexada 2,6176. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó hoy a Sudáfrica y destacó que Nelson Mandela es su héroe personal. El mandatario americano descartó en principio visitar al líder sudafricano porque dijo que no quiere molestar a su familia en estos momentos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió este viernes a Nelson Mandela mientras llegaba a Sudáfrica como parte de su gira por el continente. El mandatario del país norteamericano descartó rumores de que podría visitar a Mandela, de 94 años, que se aferra a la vida en un hospital de Pretoria. No necesito una sesión fotográfica, dijo Obama a los periodistas a bordo del avión presidencial tras abandonar Senegal, y agregó: lo último que quiero es ser un estorbo en cualquier modo en momentos en que la familia está preocupada por su condición. De todas maneras, desde la presidencia de Estados Unidos se iba a evaluar la posibilidad de una visita ya en suelo sudafricano. La ex esposa de Mandela, Winnie Madikizela, dijo este viernes en conferencia de prensa que la condición del líder mejoró en los últimos días. Obama dijo el jueves que ve a Mandela como un héroe, al igual que millones de personas en todo el mundo. Al igual que Mandela, Obama recibió el Premio Nobel de la Paz y ambos fueron los primeros presidentes negros de sus países. Paralelamente, la visita de Obama también generó algunas protestas. Sindicalistas, activistas musulmanes y miembros del Partido Comunista de Sudáfrica marcharon por la capital hacia la Embajada de Estados Unidos, donde quemaron una bandera de ese país y calificaron la política exterior de Obama como arrogante y opresiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. La selección uruguaya ya comienza a aprontarse para el juego del tercer y cuarto puesto del próximo domingo a las 13 horas ante Italia. Esta mañana entrenaron en el gimnasio, por la tarde sí fueron a la cancha a trabajar con la pelota. Mañana hay entrenamiento a puertas cerradas y por la tarde el maestro Oscar Washington Tavares y un jugador irán hasta el Fontenova, donde enfrentarán a Italia para dar la conferencia de prensa. Hay muy pocos antecedentes entre tanos y uruguayos, solo 8 partidos, de los que ganó 3 Uruguay, ganó 2 Italia y empataron los otros 3 con un gol de diferencia a favor de la selección uruguaya, 8-7. La primera vez que se enfrentaron fue allá en el 28. Bien, y vamos a repasar algunos de los juegos, ¿no? Esto es lo más inmediato en el tiempo, la victoria 1-0 de Uruguay sobre Italia con gol de Papelito Fernández. El Seba Fernández hacía el gol para quedarse con la victoria después de mucho tiempo en tierra europea. Balotelli, que no estará el próximo domingo y que se había enredado absolutamente con todos los uruguayos en aquella tarde-noche de fútbol entre Uruguay e Italia. Lo otro que también está presente es el juego en la Copa del Mundo de Italia en octavos de final, donde los italianos nos eliminaron ganando 2-0 con goles de Schillaci y de Serena. Fernando Alves es el que mete esta terrible atajada para que Uruguay trate de pasar ese momento de chaparrón que había en el partido. Schillaci y Serena hicieron los goles de la selección italiana, que además tiene un dato curioso, este enfrentamiento entre uruguayos e italianos. El maestro Oscar Washington Tavares ya lo dirigió en 3 de las 8 oportunidades y además volverá a dirigir a Uruguay frente a Italia, siendo el entrenador que más veces enfrentó a la selección italiana. Un nuevo récord, otro numerito más para la gran estadística del técnico de la selección uruguaya. Y hablar de Italia y de Uruguay en cuanto al fútbol es hablar de casi primos hermanos. Hay muchísimos vínculos futbolísticos, desde Schiaffino, que jugó en las 2 selecciones, al actual goleador Cavani, pasando por el capitanato de Paolo Montero en la Juventus, o también cuando fue el primer goleador uruguayo en la Serie A, Petrone. Hay 8 futbolistas de esta selección actual que militan en el fútbol italiano y hay otros tantos que también pasaron por la Serie A. Dicen que somos muy parecidos. Propuestas futbolísticas que tienen su raíz en la marca mucho más que en la iniciativa ofensiva. Siempre los uruguayos triunfaron en el fútbol tano, desde los tiempos lejanos de Schiaffino, Petronio, Puricelli, hasta la actualidad con Cavani como referente. La Serie A está colmada de uruguayos, algunos con más participación que otros. De los 20 equipos de primera, solo 6 no apuestan a los orientales para reforzarse. Milan, Siena, Pescara, Sampdoria, Atalanta y Chiesa. 21 son los yoruguas que integran los planteles de equipos de la Serie A italiana, de los que solo uno es arquero, el ex Danubio, Mauro Goicoechea, que atajó 15 partidos para la Roma. El resto son 5 zagueros, 2 laterales, 6 volantes de marca, 4 volantes de creación y 3 delanteros.
Martín Cáceres, Álvaro González, Diego Pérez, Walter Gargano, Álvaro Pereira, Egidio Arévalo Ríos, Miguel Britos y Guillermo Rodríguez son los que más continuidad encontraron en sus equipos. Todos por encima de los 20 partidos en la temporada. Pero claro, Cavani es el que sobresale. Jugó 2.981 minutos y convirtió 29 goles para ser el capo canonieri del fútbol italiano. El domingo a las 7 de la tarde hay partidazo, van a definir la Copa de las Confederaciones. Brasil ante la selección de España. El equipo de Scolari buscará su cuarta Copa de las Confederaciones, mientras que los de Del Bosque quieren ganar su primer título. Son 3 días escasos para recuperarnos y bueno, pues vamos a intentar plantarle cara a Brasil en Maracaná. Yo creo que es muy bueno que nuestros jugadores sientan la ilusión de un niño, a pesar de todo lo que hayan ganado, y quieran jugar en Maracaná contra los brasileños. Así que por ese lado la emoción está garantizada. Muy difícil. Sabíamos que sería así, que bueno, que algún detalle o alguna cosa pues decidiría el partido. Però bueno, al final pues, fue da nostra parte. Questa è la nostra strada, questo è il nostro modo di fare calcio, non sempre ci riesci, però quasi sempre ci proviamo. Dobbiamo trovare la continuità proprio sulla convinzione, perché noi abbiamo, secondo me, stasera dimostrato di poter reggere il confronto con la squadra più forte del mondo. En un ratito hay fecha por la Liga Metropolitana de Básquet. El líder, Larre Borges, juega uno de los 3 partidos de la noche. Bien, y te doy el menú. Van a jugar desde las 21:15 en cancha de Tabaré. Waston con 25 de agosto. En Marne con Larre Borges. Y en Larre Borges, verde y rojo ante Urunday el sábado. También hay 3 partidos. Estocolmo Colón, Cader Capitol y Welcome ante Yani. Mañana habrá fútbol de los pibes de la Sub-20 en el Mundial Sub-20 de Turquía. Van a enfrentar desde las 12 del mediodía a la selección de Uzbekistán. Con el empate se van a meter como uno de los mejores 4 terceros, mientras que si logran la victoria pueden llegar a quedarse con su grupo. Seguimos, o nos quedamos, mejor dicho, en las selecciones nacionales, porque el Rugby 7 debutó en el Mundial con derrota ante Gales. Bien, y comenzó el Mundial de Rusia para el Rugby 7 de 7. Fue victoria de Gales 33-5. Felipe Berkesi fue quien apoyó el try para la selección uruguaya, que fue superada por los europeos. Ormaechea, Lobet, Falcón, Liechtenstein, Berkesi, Ormaechea y Favaro. Los hermanos Ormaechea, Juan Diego y Agustín formaron el equipo titular del Uruguay 7. El próximo sábado, es decir, mañana, van a jugar con diferencia de 4 horas ante Fiji y ante Tonga. Escuchemos a los protagonistas, escuchemos a los rugby celestes después de la derrota. Sí, la verdad, súper duro. Sabemos que es un rival superior, pero salimos a ganarlo, la verdad. O por lo menos a poner nuestro juego el mayor tiempo posible. Bueno, obviamente para reducir esa diferencia que existe. Pero hubiese estado lindo haber hecho un poco menos de errores, porque acá se pagan carísimo. Al principio parejo, son errores segundos, milisegundos, que te cuestan carísimo, te cuestan 5 o 7 puntos, distracciones en el momento como la salida rápida y lamentablemente te cuesta carísimo, porque un partido de 19-0 se te hace muy costa arriba y es bastante difícil dar la vuelta, y menos con un rival como Gales. Nos costó un poco tener la pelota, cuando la encontramos creo que pudimos jugar, pudimos atacarlo, les hicimos daño. Es un equipo Gales es un equipo muy físico, que nos propuso un poco eso y nos entreveró un poco la obtención, ¿verdad? Muy buenas noches, comencemos por la música. Las opciones van del jazz a la música popular y hay alguna opción también en el interior del país. Esta noche, los ex vocalistas de las bandas Lapso y Simio, Gonzalo Busut y Sebastián Casafúa, se juntan sobre el escenario para presentar temas de los nuevos discos que han editado como solistas. El show del dúo en formato banda será hoy en el Tartamudo y las entradas anticipadas cuestan 130 pesos. Para quienes quieran tener un anticipo, hay material de estos músicos disponible para descargar en internet.
También esta noche, pero en el Museo del Vino, tendrá lugar el espectáculo Viernes de Soul, en el que la cantante uruguaya Soledad Bauzá, junto al guitarrista Federico Balbi, interpretarán un amplio repertorio de jazz y soul, homenajeando a clásicos del género y versionando temas contemporáneos. Comienza a las 23 horas con un cubierto artístico de 150 pesos. Por otra parte, mañana sábado vuelve la banda uruguaya La Saga a los escenarios, para celebrar su década de música con el show 10 años no es nada. El aniversario será en la Trastienda Club Montevideo a las 21 horas, con entradas en venta en Red UTS y boletería de la sala. Por último, en la localidad de Libertad, San José, Alejandro Balvis presentará este sábado su repertorio de canciones de lo que, en referencia a los clásicos brasileños, se ha denominado MPU, Música Popular Uruguaya. El hombre de la voz de hierro dará su show en la Casa de la Cultura de Libertad a las 21 horas y con entradas de 120 y 160 pesos. Como nunca olvida, no conoce el olvido. Por eso, compañera, cuando salgo al camino. Con el último día de clases hoy comenzaron las vacaciones de julio, así que aquí le presento una ayuda para los padres. Luego de ganar el año pasado 3 premios Florencio a Mejor Espectáculo para Niños 2012, Mejor Director y Mejor Actriz, estrenan ahora la segunda temporada del espectáculo Señor M en el Teatro del Anglo. Es a las 16 horas todos los días, incluidos sábados y domingos. Otro clásico que vuelve a los escenarios es la compañía Pampinac al Teatro Solís, que año tras año deslumbra al público de todas las edades con su teatro negro. La obra se titula El truco de Oleg y cuenta la historia de un niño barrendero que busca ser mago en medio del circo en el que trabaja. Hay funciones casi todos los días que pueden chequearse en la web www.teatrosolis.org.uy. Por otra parte, un circo real tiene lugar en la Sala Citarrosa, donde el itinerante Circo Sonante presenta su espectáculo Equilibrio, que fusiona música en vivo, actuación, destrezas físicas y proyecciones. Es del 30 de junio al 4 de julio a las 15:30 horas y el viernes 5 y sábado 6 hay doble función. Porque este es un espectáculo para participar. En cuanto a música, Roy Berocay y su Ruperto Rock and Roll siguen siendo una opción, esta vez presentando el espectáculo Bastante Bardo. Es en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, con entradas en venta en Red UTS. Y para los más grandes, porque los liceales también están de vacaciones, quizá una buena opción sea la visita internacional de los Harlem Globetrotters, que mezclan deporte con acrobacia y humor. Será el 5 de junio en 2 únicas funciones, a las 16 y a las 20 horas en el Palacio Peñarol, y las entradas ya están en venta en Red Habitat. Una especie que parece en extinción en el país, pero no lo es tanto, son los videoclubes. Esta semana, cuando estábamos preparando este informe que vamos a ver a continuación, nos enteramos de la triste noticia de la muerte de Ronald Meltzer, crítico uruguayo, distribuidor. Así que bueno, él fue el dueño de uno de los videos más importantes del país. A él le dedicamos este informe. A pesar de la venta ilegal de películas y la facilidad para bajar cine de internet, todavía hay videoclubes que subsisten en Montevideo. Defienden la calidad de imagen, la seguridad de poder seleccionar los subtítulos adecuados y el plus de ver los extras. Además, en algunos casos se puede optar por formatos nuevos como el Blu-ray. Luego de entrevistar a los encargados de varios videoclubes montevideanos, una cosa queda clara: la persistencia de la mayoría de estos negocios se debe al amor por el cine de sus dueños, como es el caso de Ronald Meltzer, crítico de cine y productor, fallecido esta semana a los 56 años, quien fundó la distribuidora Buen Cine y dedicó su vida al mantenimiento del Video Imagen Club, uno de los más completos del país. Abarca de todo el cine universal, desde los orígenes del cine hasta lo actual, tanto americano, europeo, asiático. Es como una videoteca, se preserva todo el material. Pero este no es el único especializado. En pleno centro se pueden recorrer los estantes del Video del Cordón, otro con un gran catálogo y socios exigentes. El video tiene más de 15 años, es un video que en realidad es de familia, es un video que viene la dueña, hijos, se ha trabajado así. Si algo tienen en común estos dos emprendimientos es que trabajan además con un público de docentes y estudiantes que consultan materiales relacionados a sus temas de estudio.
Trabajamos con estudiantes y profesores de facultades, tenemos preguntas claves a veces que vienen profesores y plantean, vamos a trabajar Segunda Guerra Mundial, ¿qué tienen sobre eso? Aprendemos mucho de los socios, nos piden material, nos hacen estudiar. Pero también existen los videos de barrio, que funcionan con una clientela no tan académica, pero que asiduamente caminan hasta allí para alquilar los estrenos más recientes y disfrutarlos en la comodidad de su casa. En Jackson y Canelones se encuentra el videoclub Mirá. Su dueña cuenta cómo fue el origen del emprendimiento. Recorrimos el barrio a ver qué es lo que se necesitaba en este lugar. Y bueno, como a nosotros nos gustan mucho las películas, todos los días del cine, hicimos un video. Hace 4 años. Empezamos de la nada. Y con eso fuimos aprendiendo sobre la marcha. Cada uno de estos videos tiene, sin embargo, algo que los diferencia de otro tipo de comercios. Algo muy personalizado con el cliente. Vemos todo lo que llega, todas las películas. Entonces estamos asesorándolo continuamente sobre qué tipo de película, sobre lo que le gusta. Antes que llegue la película, buscamos las críticas, tanto nacionales como internacionales. Los entrevistados coinciden en que la mayor competencia que tienen hoy no es el cine ni la televisión por cable, como lo fue antes, sino la piratería. Tienen un promedio de 1000 socios activos, aunque les cuesta calcular porque tienen muchos más clientes ingresados que son muy rotativos. A pesar de las dificultades y sus esfuerzos personales, los consultados consideran que en los últimos años el negocio se ha mantenido. Y cuentan por qué. Que tenemos material que por más que se piratee, bueno, hay material que no se piratea. También muchos socios que apostaron al cable y eso en su momento, cuando el cable tuvo un auge muy alto, han vuelto nuevamente y mucho es porque, bueno, se quejan de que siempre pasan las mismas películas. Cuesta, hoy en día los videos prácticamente no existen, y si existe ya te digo por esas características que Ronnie lo ha tratado de mantener a toda costa. Los primeros años como que fue el borbollón de clientes y todo que estábamos conociendo, ¿no? Después se mantuvo. En realidad nosotros nos mantuvimos. Por 40, 50 pesos se ve una película original, ¿no? Por suerte hay gente que todavía recurre al videoclub. Bien, y les propongo ahora conocer un poco más sobre una novedad editorial. Damián González Bertolino es un escritor uruguayo, nacido en Maldonado, que tiene editado algunos libros de cuentos o de relatos un poco más largos y ahora publica su primera novela. Incluso su primer libro, El increíble Springer, fue premiado con el premio a la narrativa. Así que bueno, Damián está con nosotros hoy, bienvenido. Muchas gracias. Queremos saber un poco más sobre esta nueva novela, El Fondo. Contanos cómo y cuándo surgió la idea de esta novela en vos. Bueno, esta novela, si bien fue publicada este año, fue escrita a lo largo del invierno de 2007 y surgió de una peripecia, digamos, puntual de mi vida en ese momento. Por eso que se dice a veces de que literatura y enfermedad suelen estar relacionadas. Tuve un accidente jugando al fútbol, entonces que fue una fractura, y a partir de esa fractura, bueno, me vi confinado a trabajar, a estar en cama unas semanas, y por las noches empecé a escribir un relato que no sabía muy bien hacia dónde se dirigía. Era la historia de unos niños que hablaban de que su padre salía en la televisión de un pueblo del interior porque se había ganado un televisor en una rifa de una carnicería. Y empecé a desarrollar esa historia un poco todas las noches hasta que tuve armado un relato, ¿no?, que, digamos, excedió ese propósito del comienzo. Pero siempre recuerdo haber escrito esta historia con algo de cariño porque tuvo que ver con una situación puntual de mi vida, en ese caso ligado a algo que no tiene nada que ver con la literatura, que era el deporte, ¿no? La práctica amateur más bien del deporte. Y también sos profesor de literatura en liceos de Maldonado. ¿Cómo compatibilizás las dos cosas y tomás algunos insumos de la tarea de docente? La carrera docente lleva su tiempo, como todos sabemos. A su vez también requiere un tiempo en la casa de uno, ¿no? Estudiar, preparar las clases, corregir. Eso por ahí en el año lectivo puede restarle tiempo al de la escritura, ¿no? Pero sí, digamos, por ahí algo que me interesa mucho, no es que escriba yo sobre situaciones docentes tampoco, al menos lo he hecho. No, pero ahora. capaz que el contacto con los adolescentes te da. Pero sí hay una especie de voz, llamémosle, o voces, que son propias de los chicos, digamos, de 14, 15, 16, y las historias que a veces aparecen, es decir, es la propia vida también la que pasa
por las aulas de uno. Más que tomar historias puntuales, a veces lo que he tomado es como una especie de frecuencia de una voz. Quizás aparezca algo en este libro, quizás también aparecen algunas otras cosas sobre cómo contar, ¿no? Cómo ordenar un relato. Sí, yo te iba a preguntar sobre eso, porque noté que habla de cosas adultas, pero tiene un tono aniñado en la mirada que lo hace más atractivo incluso. Y te iba a decir si era una cosa natural tuya que te salía o era algo que habías logrado con el tiempo. No sé si fue algo natural que me salía, pero lo cierto es que siempre estoy también atento a, digamos, si escribir en cierto modo es captar voces o ponerlas en un desarrollo, esas voces. Es cierto que siempre estoy atento a cómo hablan los niños o los adolescentes, las personas más grandes también, ¿no? La dicción, lo que le llaman la entonación, porque a su vez eso también es una forma de ver el mundo, ¿no? Y en este libro es cierto, hay un tono, digamos, para contar la historia que viene de ese niño que narra, y sería absolutamente diferente la historia si el narrador fuera un adulto, ¿no? Totalmente, pero ¿tenés una idea de a partir de qué público lo pueden leer? Porque no por eso es un libro para niños. No, pero creo que los adolescentes pueden leer. De hecho, cuando tenía el libro inédito y uno siempre le da para que lea a personas de su entorno, le facilité el inédito a algunos adolescentes para que lo leyeran y a ver qué les parecía, y lo leyeron y me hicieron aportes interesantes también, es decir, podían entrar en el mundo de esa historia más allá de la edad, ¿no? Genial. Y vos te criaste en el Kennedy, que es un lugar muy concreto, muy particular de Maldonado, de Punta del Este. Sí. Incluso el Kennedy ha aparecido en algunos de tus relatos. Exacto. ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce de qué se trata el Kennedy y cómo influyó eso en vos? Bueno, siempre que digo que soy de Punta del Este tengo que aclarar que no soy de Punta del Este que sale por ahí en las revistas o en la televisión, sino de un barrio obrero común, como cualquier otro barrio que hay en el resto de Uruguay, que es el barrio Kennedy. Últimamente devenido asentamiento por una coyuntura social. Y bueno, y es el barrio en el que me crié, nací ahí, me crié, mi familia es de ahí y viví prácticamente toda mi vida. Es un barrio muy particular porque solamente una calle nos separa de un club de golf y de una zona residencial. Eso genera, sobre todo en verano, en la época de la temporada, genera una confluencia de personas diferentes, y yo estoy muy agradecido de haber nacido y crecido ahí porque me hizo ver varias realidades a la vez y ver lo bueno que había en cada una también, ¿no? Y fue una apertura al mundo que a mí me pareció sensacional en su momento. Y a veces escribo también sobre eso, es decir, textos más o menos ficticios, algunos que ni siquiera son ficticios, que son como una especie de crónicas personales de personas que viví ahí, que conocí ahí, situaciones que viví. O sea, siempre está como muy presente esa idea, ¿no? De esos dos mundos que se tocan en esa realidad. Sí, se notan en los libros. Y esta novela en particular, El Fondo, ¿crees que refleja cierta vida del interior? Sí, quizás no tanto eso que yo comentaba recién de Kennedy, ahí en Punta del Este, quizás algo que tiene que ver con otras ciudades del interior, el Maldonado de los años 80 creo que puede estar un poco en esas páginas, ¿no? Ese Maldonado que yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, ahí segunda mitad de los años 80. Si bien los espacios acá no aparecen nombrados, no hay un lugar que se llame Maldonado o hay un personaje que trabaja en una boya petrolera y no se dice José Ignacio en un momento, pero pueden ser reconocibles para las personas que vivimos en este país. Sin embargo, en la obra no aparecen nombrados, pero también me interesa, digamos, explorar esos otros lugares que están cercanos a mí en el libro, ¿no? Bueno, Damián, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Es Damián González Bertolino, tiene una novela que se llama El Fondo y un libro anterior que se llama El Increíble Springer, que también es muy bueno, así que se los recomiendo. Ahora seguimos con más TN1 Noticias. Y INAU y OCE lanzaron una agenda con un título sumamente sugestivo para esta época. La agenda de los no sé qué hacer en las vacaciones de julio, con actividades para todo el país. Con la llegada de las vacaciones de julio comienza un problema para los padres ante la reiterada pregunta de los más chicos, ¿qué hacemos? Para ayudar con la respuesta, el INAU y OCE lanzaron una guía de actividades. Tiene una guía lúdico-recreativa para realizar en casa, en el barrio, con amigos, etcétera, que abarca todo el país. Una cartelera nacional con información de todo lo que se puede hacer. Particularmente hemos puesto énfasis en los espectáculos gratuitos, pero en general
consignas para que los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes participen, unas convocatorias de escribir cuentos. El objetivo es romper con la idea de que no hay nada para hacer y ofrecer una herramienta a todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias. No solo con aquellos chiquilines con los que chiquilines y chiquilinas con los que tradicionalmente, digamos, trabaja el INAU, sino de poder dirigirnos absolutamente a todos los niños, niñas y adolescentes. Y fundamentalmente surgió la idea en realidad por planteo de los propios adolescentes. Este libro en papel podrá retirarse gratuitamente en kioscos de distribución de diarios y revistas o descargarse de los sitios www.inau.gov.uy, www.oce.com.uy, www.planceibal.com y en www.antel.com.uy. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo, pronóstico de Nubel Cisneros. El sábado se inicia frío, aún con restos de nubosidad sobre las fronteras nordeste y este, por lo que habrá que salir abrigados. Registros termométricos que se moderan ligeramente, generando una tarde fresca y soleada, con bajas sensaciones térmicas. Y si tiene planes para la noche, deberá tomar precauciones, pues la misma se presentará muy fría. El domingo, comienzo de jornada muy frío, con importantes heladas en todo el país, lo que nos mantendrá muy abrigados. En la tarde las temperaturas ascienden lentamente, generando condiciones frescas. Habrá buena presencia de sol, aún con bajas sensaciones térmicas en áreas costeras. Y si regresa tarde, no olvide que las noches se mantendrán muy frías. Bien, antes de irnos queremos contarles que quedó inaugurado el nuevo mercado agrícola en el corazón del barrio Goes, allí en la calle José Leterra, con una inversión que supera los 11 millones de dólares y que vale la pena visitar. En la edición de cierre de TN1 Noticias vamos a tener imágenes precisamente de esta inauguración. Y permítanme ahora contarles un par de noticias de la casa, y es que a partir del próximo día lunes, las distintas ediciones de TN1 Noticias no estarán saliendo desde su ámbito habitual, desde su escenografía habitual, ya que se estará preparando una nueva casa para compartir con todos ustedes, una nueva escenografía que tendremos dentro de muy poco. Por tanto, a partir de este domingo y durante 2 domingos más, tampoco vamos a tener la edición dominical de noticias como habitualmente solemos acompañarnos. Pero vale la pena esperar esta y otras novedades que van a surgir muy pronto aquí en la televisión nacional para todos ustedes y que queríamos compartir a partir de este momento. Que pasen ustedes muy bien, que tengan un buen fin de semana.